En este teórico vamos a analizar las especies de los géneros Neisseria, Haemophilus, Bordetella y Bacteroides y aprender las diferentes estrategias que utilizan para causar las diversas patologías. El género Neisseria presenta dos patógenos, Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae. Otras especies de este género también pueden estar presentes en el hombre, pero formando flora normal, y solamente causar patología en casos muy especiales. Son bacterias, son diplococos gram negativos. En la foto de la izquierda se puede observar al microscopio electrónico y en la derecha y abajo cómo se observan por una coloración de Gram. En el caso de la inferior demuestra que pueden estar tanto dentro de los neutrófilos como fuera de ellos. El único nicho ecológico de ambos patógenos, Neisseria meningitidis y gonorrhoeae, es el hombre. En el caso de Neisseria meningitidis, el nicho ecológico es el aparato respiratorio alto, oro y nasofaringe. También existe estado de portación, es decir, se pueden aislar Neisseria meningitidis de la oro y nasofaringe y el individuo estar sano. El reservorio entonces son los individuos portadores sanos y los individuos enfermos. Causa meningitis y sepsis principalmente en niños. Neisseria gonorrhoeae posee como nicho ecológico principalmente el aparato genetourinario, aunque también puede ser aislado de fauces, recto y conjuntiva. No presenta estado de portación. Todo individuo sintomático y asintomático se considera enfermo y debe ser tratado. Causa gonorrea y sus complicaciones. Con respecto a las diferencias estructurales entre Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae, podemos ver que ambas poseen, además de la membrana citoplasmática, como una membrana externa, como todas bacterias gram negativas. En la parte más externa de la membrana externa encontramos lipo-oligosacáridos, es decir, que en lugar de lipopolisacáridos se encuentran lipo-oligosacáridos que presentan una cadena de polisacárido más corta, pero cumplen la misma función. También en la membrana externa encontramos proteínas de membrana, entre ellas OPA y OPC, en el caso de Neisseria meningitidis y en el caso de Neisseria gonorrhoeae solamente OPA. Ambas tienen fimbrias tipo 4 que son muy importantes como factores de patogenicidad y la gran diferencia es que Neisseria meningitidis posee una cápsula por fuera de su membrana externa. Vamos a empezar por la fimbria tipo 4. Esta fimbria tipo 4 es muy particular porque tiene la característica de ensamblaje y desensamblaje, es decir, puede estar presente el vástago de la fimbria o no estar presente. La adhesina de la fimbria tipo 4 se encuentra en el extremo del vástago de la fimbria. Y tiene, como vamos a ver, una especificidad nicho del nicho, o sea, la patoadaptación es que cada una de las fimbrias tipo 4 de Neisseria o de gonorrhoeae o meningitidis pueden reconocer distintos nichos. Esa característica de ensamblaje y desensamblaje de la fimbria también le permite una movilidad por desplazamiento.
Esto ayuda a que la bacteria pueda colonizar a lo largo del epitelio, se puede mover a lo largo del epitelio. Desde ya podemos decir que Neisseria meningitidis es capaz de colonizar epitelios y endotelios, en cambio Neisseria gonorrhoeae solamente puede colonizar epitelios. Además de todas estas funciones de adhesión y de desplazamiento, la fimbria tipo 4, por su ensamblaje y desensamblaje, permite la introducción de ADN desnudo exógeno, es decir, que se encuentra en el entorno, como hace toda bacteria transformante. Y como ustedes saben, tanto Neisseria meningitidis como gonorrhoeae son transformantes naturales, es decir, que pueden tomar a través de la fimbria ADN desnudo e incluirlo dentro de su genoma. La fimbria tipo 4 permite una adherencia que más que adherencia es un acercamiento hacia el epitelio que van a colonizar. La adherencia íntima se produce a través de adhesinas invasinas, ya sea OPA y OPC en el caso de Neisseria meningitidis y OPA en el caso de OPA solamente en el caso de Neisseria gonorrhoeae. Estas son las principales adhesinas invasinas, pero existen otras menos importantes en la patogenia. Vamos a empezar a desarrollar Neisseria meningitidis. Como dijimos, coloniza la nasofaringe. En la nasofaringe se puede encontrar en forma de microcolonias. Las microcolonias poseen tanto bacterias capsuladas como no capsuladas, es decir, que la cápsula en la etapa de colonización no es un factor de patogenicidad importante. Si las bacterias crecen en forma de microcolonia o se mantienen en forma de microcolonias, ¿cómo pueden desplazarse y colonizar todo el epitelio o transmitirse de un huésped a otro? Lo que ocurre es que luego de un tiempo de contacto con el epitelio, el vástago de la fimbria, mediante una enzima bacteriana, va a adherir residuos de fosfoglicerol. Esto hace que la bacteria se despegue inmediatamente de esa zona del epitelio o de la microcolonia y pase a otra zona del mismo epitelio para formar otras microcolonias o directamente se transmite a otro individuo. La transmisión siempre es con la forma capsulada de la bacteria. Cuando las bacterias Neisseria meningitidis está colonizando el epitelio faringio, orofaringio o nasofaringio, ese gradiente de citoquinas inflamatorias se produce por la acción de los lipoligosacáridos, peptidoglicanos, lipoproteínas y vesículas de membrana externa, que luego veremos, que van a estimular los receptores NLR y TLR de las células epiteliales e inmunes. Esas citoquinas reclutan neutrófilos e inducen su migración a través del epitelio y ellos se unen y fagocitan a las bacterias. Neisseria meningitidis, al igual que Neisseria gonorrhoeae, como veremos, pueden sobrevivir y multiplicarse dentro de los neutrófilos. Entonces, una vez que se encuentra la bacteria colonizando el epitelio, puede traspasar esa capa epitelial, ya sea por endocitosis o utilizando a los polimorfos nucleares como caballitos de batalla. De esta manera acceden al torrente sanguíneo. Bueno, entonces tenemos el epitelio nasofaringio, pueden cruzarlo, ya sea por endocitosis o a través de los polimorfos nucleares, y llegan al torrente sanguíneo.
La bacteria posee la habilidad de sobrevivir y replicarse en sangre. Y dicha habilidad es el primer factor en la patofisiología de las infecciones invasivas. Infecciones invasivas significa que causan infecciones a distancia del sitio de entrada de la bacteria. La sobrevida en esta etapa de la infección va a depender principalmente de la cápsula. Dijimos que para la colonización del epitelio no era importante la cápsula, sino que era más importante tanto la fibra tipo 4 como OPA y OPC. En este caso, ya cuando está en el torrente sanguíneo, la cápsula es preponderante. ¿Por qué? Porque la protege contra la acción del complemento. La activación del complemento es muy importante para la muerte de Neisseria meningitidis y tiene muchos mecanismos por los cuales va a evitar esa activación. Además de la cápsula, colaboran también, como vamos a ver después, los lipo-oligosacáridos sialinados. Además, la bacteria puede multiplicarse perfectamente bien en el torrente sanguíneo gracias a los sistemas de quelación de hierro que le permiten adquirir el ion férrico del huésped. La sobrevida en el torrente sanguíneo le va a permitir a la bacteria ascender hacia el sistema nervioso central y las meninges. ¿Qué es lo que define el estado de portación o de invasión? Tanto factores bacterianos como factores del huésped. Dentro de los factores bacterianos vamos a tener propios de cada cepa. Algunas cepas son más invasivas que otras cepas. Y dentro de los factores del huésped, como ya dijimos que el complemento es muy importante, aquellos relacionados con la ausencia de una respuesta inmune eficiente, como déficit de un componente terminal del complemento, déficit de la C3 o properdina, pero también la hipogamaglobulinemia, VIH-Sida y en especial asplenia anatómica o funcional. El vaso funcional es muy importante para prevenir las infecciones invasivas por todas bacterias capsuladas. Como ustedes saben, las bacterias pueden llegar al líquido cefalorraquídeo, ya sea a través de la barrera sangre líquido cefalorraquídeo que se encuentra en los plexos coroideos, o a través de la barrera hematoencefálica. En este caso, Neisseria meningitidis llega al líquido cefalorraquídeo a través de la barrera hematoencefálica. ¿Qué es esta barrera? Recordémoslo. Son células endoteliales que están asociadas a una membrana basal, a pericitos y a una capa continua de astrocitos, formando la unidad neuronal, o sea, la barrera. Cuando los capilares se convierten en vénulas, las células endoteliales son separadas progresivamente de la membrana basal por los espacios perivasculares de Virchow-Robbins, que están en contacto directo con el líquido cefalorraquídeo. Y es ahí donde la bacteria, desde sangre, puede pasar al líquido cefalorraquídeo. Entonces, tenemos que en el caso de meningitis, la bacteria atraviesa la barrera hematoencefálica en el espacio subaracnoideo y una vez que se encuentra sobre las células endoteliales, va a empezar a tener importancia la fibra de tipo 4 nuevamente. La fibra tipo 4 se adhiere a las células del endotelio microvascular con posterior activación de un receptor beta 2 adrenérgico. Esto hace un cambio o induce un cambio muy importante en el citoesqueleto. Se forman tipo microvellosidades en donde que contienen las microcolonias de Neisseria meningitidis, impidiendo que sean arrastradas por la sangre, aunque en este sitio
el tránsito es menor, es más lento. También ese cambio, esta formación de las microvellosidades y las microcolonias se denomina placa cortical, aunque algunos autores también la denominan placa neuronal. También el cambio producido en el citoplasma de la célula endotelial por la activación del receptor beta-2 adrenérgico causa la ruptura de las uniones celulares, de las uniones estrechas entre las células. Y la bacteria también puede pasar al líquido cefalorraquídeo por este sitio. Entonces, como primer factor para el desarrollo de la meningitis, dijimos que teníamos la multiplicación de las bacterias en sangre. El segundo factor principal en la patofisiología de las infecciones invasivas es la interacción entre las bacterias y las células endoteliales microvasculares, repitiendo que Neisseria meningitidis puede colonizar epitelios y endotelios. Esto es un resumen de lo anterior, donde además se muestra que, en este caso, de las microcolonias también pueden desprenderse bacterias para colonizar otro sitio del endotelio y lo hacen a través de la incorporación de fosfoglicerol al vástago de su fimbria tipo 4. Esta es una foto a microscopio electrónico en donde podemos observar las microcolonias que se forman sobre las células endoteliales del sistema nervioso central. Bueno, una vez que cruza la barrera hematoencefálica, las bacterias empiezan a multiplicarse rápidamente en el líquido cefalorraquídeo. Pero en este lugar tenemos células de las microglías, las endoteliales, los astrocitos y los macrófagos residentes. Todos ellos van a reaccionar frente al patógeno liberando citoquinas inflamatorias y quimioquina, porque estas células contienen receptores. Por ejemplo, el TLR2 reconoce a las porinas tipo B de Neisseria meningitidis. TLR4, como siempre, reconoce al lipooligosacárido y TLR9 el ADN bacteriano. Los fragmentos de la pared de Neisseria meningitidis, es decir, del péptido glicano, son reconocidos por los receptores NOD1 y NOD2 cuando la bacteria se internaliza en estas células. La liberación de citoquinas inflamatorias y quimioquinas aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y produce el influjo de polimorfonucleares al líquido cefalorraquídeo. Es decir, es un líquido, la meningitis causada por Neisseria meningitidis es el líquido turbio debido a la gran cantidad de neutrófilos que se encuentra en él. El aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica es una de las causas también del edema cerebral y el aumento de la presión intracraneal. Como ustedes siempre dicen, la injuria de las neuronas se debe a la reacción inflamatoria y no a la bacteria en sí. Y eso es cierto, porque la injuria neuronal es el resultado de la acción de los radicales libres, de las metalosproteasas de la matriz extracelular, de la citoquina y de los aminoácidos excitatorios, que son liberados por todas esas células que han sido impactadas por los PAMP de Neisseria meningitidis, neutrófilos, macrófagos y microglía. Esto conduce a una falla energética y muerte celular. Altas concentraciones en líquido cefalorraquídeo de la citoquina IL-1 beta, TNF-alfa y TGF-beta han sido asociados a un mal pronóstico en niños con meningitis. Y las altas concentraciones de metaloproteasas tipo P9 es un marcador de secuencias neurológicas.
También la infección por Neisseria meningitidis se puede producir como meningococcemia. La meningococcemia se produce cuando hay un alto nivel de bacteriemia, o sea, hay una gran cantidad de bacterias en sangre y o una gran cantidad de lipo-oligosacáridos circulante. La bacteria también llega al espacio meningios, pero la presentación clínica, al haber semejante invasión, es de sepsis y púrpura. El púrpura es la manifestación cutánea de la coagulación intravascular diseminada que se desencadena en la sepsis como resultado de la oclusión de los capilares y vénulas dermales por microtrombos. Y la sepsis meningocócica se desencadena principalmente por el lípido A, es decir, hay una gran cantidad en la circulación de lipo-oligosacáridos y, por supuesto, de su endotoxina, la parte interna, que es la endotoxina, que es el lípido A. Este lípido A es reconocido por el TLR4 de las células inmunes y de las células endoteliales. La sepsis por el meningococo es un prototipo de la patología mediada por la endotoxina bacteriana, es decir, para el lípido A. Y, como ya dijimos, hay una gran cantidad de bacterias en sangre en comparación a cuando se produce solamente la meningitis y una alta concentración de lipo-oligosacáridos en la circulación, que es el desencadenante. La mayor densidad de las bacterias en el torrente sanguíneo en esta patología va a depender del genotipo y del fenotipo de las cepas que van a favorecer la multiplicación en el torrente sanguíneo. Ya dijimos que hay células más invasivas y que se reproducen con una mayor velocidad y otras menos invasivas. Y también va a depender de los factores del huésped que facilitan la invasión. Por ejemplo, una infección viral previa que puede destruir el epitelio nasofaringeo y facilitar la invasión del torrente sanguíneo. En este caso, la bacteria se disemina a todos los tejidos y forma microcolonias en las células endoteliales de los capilares periféricos de manera semejante a la descrita en el sistema nervioso central, es decir, parecido a la formación de la placa cortical que es inducida por la fibra tipo 4. Estas microcolonias son los focos de la sepsis. ¿Por qué Neisseria meningitidis no forma microcolonias en vasos más grandes? Porque serían barridos directamente por la velocidad de circulación de la sangre. En esta diapositiva podemos ver en la foto A las manifestaciones del púrpura, en la foto B la inyección de sangre en la conjuntiva, en la foto C el trombosis y gangrena de un niño en los dedos, de un niño que sobrevivió a la sepsis. Generalmente la trombosis y gangrena se encuentran en los miembros superiores e inferiores. Y también en la foto de uno de los órganos más afectados, que es por la producción de la hemorragia adrenal durante la sepsis, o sea, las glándulas suprarrenales. El diagnóstico tiene que ser temprano porque el cuadro puede ser. Vamos a ver los mecanismos de evasión del sistema inmune por Neisseria meningitidis, que son muy similares en Neisseria gonorrhoeae. En primer lugar, en la mucosa puede sobrevivir debido a la producción de IgA proteasa que cliva a esta inmunoglobulina. Luego tenemos la cápsula, que como ya dijimos, de ella depende la supervivencia en el torrente sanguíneo, resistencia a la lisis mediada del complemento y la inhibición de la fagocitosis. Se encuentran 5 serogrupos prevalentes de Neisseria meningitidis, A, B, C, W, 135, E, I.
Los serotipos B, C, W135 e I presentan además ácido siálico en sus cápsulas. El menos inmunogénico es el serogrupo B, porque su cápsula es totalmente un homopolímero de ácido siálico con una estructura semejante a un componente crucial para la funcionalidad del sistema nervioso central y periférico. Es decir, que el serogrupo B posee una cápsula que lo hace irreconocible al sistema inmune. Los demás CW135 e I poseen tanto ácido siálico como polisacáridos característicos de cada serogrupo. Y el A solamente presenta el polisacárido propio de su serogrupo. En este mapa observamos la distribución de los distintos serogrupos a lo largo de los países del planeta. En la Argentina, en la actualidad, la más prevalente es W135EI. Como ya dijimos, la bacteria puede presentar o no cápsula a lo largo de la infección, es decir, que existe una variación de fase de la cápsula. Y ya dijimos que en la nasofaringe se expresa en algunas bacterias y en otras no. ¿Por qué? Porque es mejor que sin la cápsula para una adherencia íntima e internalización durante la colonización. Además de la variación de fase, la bacteria puede hacer un switching de la cápsula. El switching se puede producir entre todos los serogrupos menos el A, porque para que se produzca el switching tiene que haber ácido siálico, porque así el operón que codifica a esa cápsula es semejante entre un serogrupo y otro. Es decir, que como consecuencia de la presencia de anticuerpos naturales o inducidos por las vacunas capsulares, la bacteria puede cambiar de serogrupo, pero ese serogrupo es solamente entre el B, el C, el W135 y el I. Como consecuencia de ello, la vacuna es inefectiva para controlar la diseminación del patógeno. Es decir, la vacuna conjugada es muy efectiva para prevenir la enfermedad. Pero, como puede haber un switching de la cápsula, no es efectiva para controlar la diseminación del patógeno porque existe estado de portación. Y en el estado de portación puede haber un switching de la cápsula. Una forma de evadir también al sistema inmune que colabora con la cápsula es la sialenación de los lipooligosacáridos. Los lipooligosacáridos contienen una región muy inmunogénica que puede enseguida desencadenar una reacción inflamatoria. Sin embargo, la bacteria, por una enzima que se encuentra en su superficie, puede incorporar ácido siálico e enmascarar esta región muy inmunogénica. Otro hecho importante también para evadir al sistema inmune es la variación antigénica, es decir, el cambio en los aminoácidos de una proteína manteniendo la función original. Esa es la variación antigénica. En este caso lo hacen principalmente porque son bacterias transformantes, es decir, pueden agarrar ADN desnudo de su entorno, que es originada por la muerte de otras bacterias, y pueden cambiar una versión dentro de un gen, ya sea el que codifica el vástago de la fimbria, OPA, OPC, otras proteínas de membrana externa. Es muy importante la variación antigénica, ¿por qué? Aparece, por ejemplo, tenemos la versión OPA-A.
aparecen anticuerpos contra OPA-A. Mientras tanto, la bacteria hace variación antigénica y produce OPA-B. Además, entonces, se prolonga la infección porque tienen que volver a aparecer anticuerpos contra la versión B, y así sucesivamente. Además que dijimos que si los pueden incorporar ácido siálico a su parte más antigénica, eso hace que se unan con el factor H que impide la activación de la vía alterna del complemento. Pero también otras proteínas de membrana, como las porinas, por A y por B, tienen un efecto similar. Por ejemplo, por A se une a el componente C4BP, que inhibe la activación de la vía clásica y de las lectinas. Y por B también une el factor H como los lipoligosacáridos cianinados, y esto inhibe la activación de la vía alterna. O sea que el complemento, que es tan importante para que ella se muera, no puede actuar. También OPA inhibe la activación y proliferación de los linfocitos. Habíamos nombrado las vesículas de membrana externa. ¿Qué son las vesículas de membrana externa? Son esferas que contienen parte de la membrana externa, es decir, durante el desarrollo de las bacterias gram negativa puede ocurrir una circularización en alguna parte de su membrana, y esa membrana externa circularizada, esa forma de vesícula, se libera al medio. Esa vesícula contiene los componentes de la membrana externa y las proteínas del periplasma, y pueden impactar contra las células inmunes a distancia, es decir, que la bacteria puede estar en una región y estas vesículas pueden activar a las células inmunes, inclusive lejos de donde se encuentra la bacteria. Ahora pasamos, dijimos que la uretritis se caracteriza por importante influjo de polimorfos nucleares, sin embargo, estas no pueden eliminar a la bacteria. ¿Por qué? Primero, ya dijimos, en Neisseria meningitidis, si ocurre lo mismo en Neisseria gonorrhoeae, no puede ocurrir la opsonización de la bacteria para ser opsonizada mediante los anticuerpos, porque la bacteria produce variación antigénica. Tampoco puede ser opsonizada por medio del complemento. ¿Por qué? Los lipoligosacáridos unen el factor H igual que una de las porinas, y la otra porina unen al componente C4BP. Es decir, que no se activa ni la vía alterna, ni de las lectinas, ni la clásica. Pero en los polimorfos nucleares se encuentran receptores que reconocen a OPA. Entonces la bacteria es tomada en forma pasiva. Es uno de los mecanismos que evita el estallido respiratorio dentro de los polimorfos nucleares, y además las bacterias, ambas especies, poseen millones de otros mecanismos que no vale la pena contar, que permiten que ellas sobrevivan y se multipliquen en los polimorfos nucleares. Bien. Dijimos que en la mujer, Neisseria gonorrhoeae va directamente al cérvix. Solamente en las niñas prepúberes se puede aislar Neisseria gonorrhoeae de vagina, y eso es sinónimo de que fueron violadas. O sea, aislar Neisseria gonorrhoeae de vagina implica violación en las niñas prepúberes. En la mujer
fértil ya no coloniza vagina, va directamente al cérvix. Pero en el cérvix no se encuentran los receptores de lipo-oligosacáridos sialinados, sino que se encuentran los receptores CR3. Entonces, la bacteria debe modificar la forma de adherirse. En este caso, no vale la pena recordar todo lo que hace, sí que directamente entra por receptores CR3 o coloniza por receptores CR3 el cérvix, pero lo que sucede es que el lípido A va a inactivar el componente C3b. Este C3b inactivado va a formar un complejo con una porina y con la fibra tipo 4. Todo este conjunto es reconocido por los receptores CR3 y así puede colonizar e invadir el epitelio del cérvix. Cuando una bacteria coloniza o es internalizada mediante CR3, no se produce generalmente reacción inflamatoria. O sea que la cervicitis es asintomática. Por lo tanto, la mujer la puede transmitir sin contener síntomas. Bueno, pasamos al género Haemophilus. Las especies del género Haemophilus pueden presentarse como cocobacilos pequeños o bacilos muy largos gram negativos, es decir, que contienen pleomorfismo. Las diferentes especies se pueden definir por sus requerimientos nutricionales, ya sea por la necesidad de factores 10 y 5 para su crecimiento, 10 es hemina, 5 es NAD, o por la fermentación de distintos azúcares. Los principales patógenos de este género para el hombre son Haemophilus influenza y Haemophilus ducreyi. Consideremos Haemophilus influenzae. La Haemophilus influenzae posee distintos biotipos y serotipos, que hay una correlación entre ellos. Los biotipos se diferencian por pruebas bioquímicas, o sea, pruebas nutricionales. Y los serotipos se diferencian por las distintas cápsulas que tienen. La población de Haemophilus influenza es muy grande y diversa. Existe un grupo que no tienen cápsula, ¿sí? Pero que no es que no hacen variación de fase, sino que directamente no tienen los genes que codifica cápsula. Y otros cepas tienen distintos tipos de cápsulas que se denominan, de acuerdo a sus polisacáridos, de la A a la F. Es decir, que podemos dividir a la población entre Haemophilus influenzae no capsulados y Haemophilus influenzae capsulados. Los capsulados, a su vez, presentan 6 serotipos diferentes. Generalmente, los capsulados se relacionan con el biotipo 1. En general, podemos decir que la gran mayoría de los biotipos y serotipos pueden colonizar la nasofaringe, especialmente en los niños, o sea, existe un alto grado de portación. Y en el adulto menos, pero también pueden encontrarse. Esa aportación puede sufrir depuración o hacer un estado de portación asintomático. Generalmente, los Haemophilus influenzae no capsulados originan
otitis media y sinusitis, por una diseminación contigua dentro de las vías aéreas altas y bajas. También veremos que también pueden producir neumonía, pero en casos especiales. Frecuentemente, Haemophilus influenzae capsulados también pueden dar otitis y sinusitis, pero aumenta el abanico de patologías porque también pueden causar infecciones invasivas dando epiglotitis, neumonía, por supuesto, y por bacteremia, meningitis, bacteriemia es el pasaje de la bacteria en sangre, meningitis, celulitis y artritis séptica. O sea, capsulados pueden terminar con una meningitis. No capsulados generalmente causan otitis media, sinusitis y en determinadas ocasiones, por invasión del epitelio respiratorio, como vemos, neumonía. Haemophilus, dentro de los capsulados, el más importante es Haemophilus influenzae B. Haemophilus influenzae B, o sea, serotipo B, posee un estilo de vida semejante a Neisseria meningitidis. La colonización se produce por fimbrias y por proteínas de membrana externa, que en este caso se llaman P5 en cambio de OPA y OPC. Poseen lipo-oligosacáridos, poseen la fimbria tipo 4 y también hay otras proteínas de membrana externa como P1, P2, P4 y poseen o liberan un glicolípido que causa ciliostasis. Al igual que Neisseria, el meningitidis y gonorreae, también pueden, en este caso Neisseria meningitidis, pueden causar vesículas externas, también denominadas BLEP. En inmunología las denominan BLEP. Haemophilus influenzae B, principal causa de infecciones invasivas, es la meningitis. Y al igual que el caso de Neisseria meningitidis, también colonizan las células endoteliales, producen una ruptura en las unidades estrechas y así pueden llegar a el líquido cefalorraquídeo. En cuanto lo que sí no se puede decir es que Haemophilus influenzae B llega al líquido cefalorraquídeo cruzando la barrera hematoencefálica. Generalmente se cree que puede ser a través de los plexos coroideos, pero eso no es importante. Bueno, el daño es el mismo, o sea, dañan las células, colonizan y dañan las células endoteliales. En cuanto a la evasión del sistema inmune es exactamente igual, tienen IgA proteasa, cápsula, variación antigénica de las proteínas de membrana externa y de las fimbrias, variación estructural de los lipo-oligosacáridos, sialinación de los lipos oligosacáridos. Ahora, ¿por qué Haemophilus influenzae B dentro de los 6 serotipos es el que mayor cantidad de infecciones invasivas produce? Porque tiene la capacidad de engrosar su cápsula, o sea, tiene una duplicación de los genes que codifican su cápsula y por lo tanto la cápsula es mucho más grande y más resistente al efecto lítico del complemento. Bien. Hasta el año 90, Haemophilus influenzae B, o serotipo B, HIV, se denomina HIV, Haemophilus influenzae B, causaba meningitis mucho más dramáticas que Neisseria meningitidis. Pero en ese año se empezó a utilizar
la vacuna conjugada, que consiste en el polisacárido de la cápsula de esta bacteria, que es el polirribitol fosfato, unido a una proteína, o sea, conjugada a una proteína que le permite ser reconocido por las células dendríticas. El éxito de la vacuna fue contundente y además la vacunación contra Haemophilus influenzae B no solamente previene la enfermedad, sino que reduce la colonización. O sea, habíamos dicho que en el caso de las vacunas de Neisseria meningitidis no prevenía la colonización porque había un switching de la cápsula. En este caso, como es un solo tipo de cápsula, sí previene tanto la colonización como la enfermedad, lo que determina una reducción de la incidencia de la enfermedad sustancialmente superior porque no hay colonización de la nasofaringe por Haemophilus influenzae B. Por lo tanto, disminuyó el estado de portación y por lo tanto no puede transmitirse a otro huésped. Este efecto se denomina efecto de rebaño. Vamos a entrar en el caso de Haemophilus influenzae no capsulados, porque los demás serotipos A, C, F, D no tienen la importancia clínica que tenía el Haemophilus influenzae B prevacuna. A los no capsulados también se los denomina no serotipificables, porque la serotipificación es por la cápsula, no tienen cápsula, entonces no pueden ser serotipificados. En inglés se denominan NTHI, Non-Typable Haemophilus Influenza. Muchos de ellos colonizan la nasofaringe, el biotipo 2 coloniza conjuntiva y el biotipo 4 produce un cuadro semejante al distrés respiratorio en neonatos causado por Streptococcus agalactiae, ya que también coloniza, al igual que el Streptococcus agalactiae, el tracto genitourinario. Los Haemophilus influenzae no capsulados tienen fibra tipo 4, tienen proteínas de membrana que actúan como adhesinas o adhesinas invasinas, pero se diferencian también en proteínas de membrana que le dan un tropismo hacia las células que colonizan. Algunas que contienen un determinado tipo de proteínas de membrana como HMW tienen tropismo hacia el tracto respiratorio, mientras que otros que colonizan la conjuntiva humana expresan HIA. Los aislamientos que expresan HIA no expresan la otra. Es decir, que hay un tropismo en cuanto a las células epiteliales que colonizan debido a determinadas proteínas de membrana. Todos ellos poseen la proteína HAF, que es una adhesina invasina. Esta proteína hace que también se peguen las bacterias unas entre otras y forman las microcolonias. Como es invasina, también puede hacer que la bacteria entre dentro del epitelio nasofaringeo o conjuntival a resguardo de el sistema inmune. Y también colabora en la formación de biopelículas sobre el epitelio que colonizan. En el adulto existe un mecanismo de persistencia para los Haemophilus influenzae no tipificables o no capsulados en el tracto respiratorio alto. Tanto las infecciones virales, el cigarrillo y otros factores facilitan e incrementan la colonización, pero la colonización en el adulto siempre es menor que en los niños menores de 4 años. La bacteria se adhiere a las células epiteliales no ciliadas,
vía las fimbrias que ya dijimos que son propias del respiratorio, HMW1 y 2, y también la HAF, que es igual para todos, y producen la agregación. En el tracto respiratorio nosotros encontramos inhibidores de la elastasa de neutrófilos, que es un componente natural de las secreciones respiratorias. Esto hace que HAF permanezca unida a la bacteria, favoreciendo la agregación, facilitando la persistencia y principalmente en forma de biopelículas. También HAF, junto con otros, puede promover, como ya dijimos, la invasión de las células epiteliales. Cuando desciende normalmente este inhibidor de la elastasa, ya que tiene ciclos dentro de la secreción respiratoria, HAF tiene un mecanismo de autoproteólisis que se libera de la bacteria y entonces esta última se disemina a lo largo del tracto respiratorio, produciendo también microcolonias y biofilm en otra parte del epitelio. Cuando ustedes dicen que Haemophilus influenza es una de las especies que causa neumonías bacterianas de la comunidad, junto con Streptococcus pneumoniae y Staphylo aureus, se están refiriendo a Haemophilus influenza no serotipificable. Generalmente esta bacteria causa la neumonía por contigüidad y tiene que haber un factor de riesgo preliminar que puede ser una simple infección viral que luego, como Haemophilus influenzae no serotipificable o no capsulado, coloniza persistentemente la nasofaringe, puede producir una neumonía de la comunidad por contigüidad. También puede haber otros factores de riesgo que aumentan mucho más la probabilidad, como la enfermedad obstructiva crónica, la fibrosis quística y la neumonía aspirativa que se produce cuando una persona obnubilada traga las secreciones de las vías altas. La neumonía se produce porque la bacteria frecuentemente coloniza la nasofaringe. La combinación de factores de adaptación patogenicidad de la bacteria y el déficit en la defensa del huésped permite que la bacteria llegue al pulmón. En los bronquios causa exacerbación de las enfermedades de las vías respiratorias y una colonización crónica. Y la bacteria puede invadir células epiteliales bronquiales o los macrófagos. También puede invadir el parénquima pulmonar. Es una neumonía por contigüidad. En los niños que tienen con mayor frecuencia la colonización por Haemophilus influenzae no capsulados, produce otitis media, la cual se correlaciona con la colonización nasofaringea. Durante el primer año de vida, la frecuencia de colonización es 4 veces mayor con respecto a niños más grandes o adultos, y de 2 a 4 veces aumenta el riesgo de esta otitis media. Esta otitis media es difícil de erradicar porque en el oído medio se forman biopelículas que pueden ser todas solamente conteniendo Haemophilus influenzae no capsulados o pueden formar biopelículas mixtas con Moraxella catarralis. Bueno, esta es una diapositiva simplemente para mostrar que no solamente los capsulados pueden evadir la activación del complemento por la cápsula, ya que, por supuesto, los no capsulados también pueden, ya que tienen proteínas de membrana y tienen lipoligosacáridos, unir factores que inhiben la activación de las 3 vías del complemento. Y ahora pasamos a Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi produce una enfermedad de transmisión sexual ulcerativa que se denomina chancro-brando o chancroide. En el hombre, la lesión se presenta principalmente en el orificio prepucial y en la mujer en los labios genitales, vestíbulo, clítoris y cérvix.
Vemos en la foto izquierda que una infección por Haemophilus ducreyi en el hombre, en donde sobre la úlcera que produce Haemophilus ducreyi se encuentra un exudado supurativo blanco que es causada por las floras normales de los genitales externos, especialmente las anaerobias, que aprovechan la úlcera causada por Haemophilus ducreyi para proliferar. La úlcera está debajo de ese exudado blanco. Y en la foto de la derecha vemos en la mujer distintas úlceras en la vulva. Haemophilus ducreyi produce esa úlcera no solamente por la acción de la reacción inflamatoria, sino también porque hasta ahora no nombramos bacterias que producen toxinas, es la primera que vamos a nombrar, luego seguimos con bacterias que producen toxinas, que es una exotoxina. Haemophilus ducreyi posee las fibras tipo 4, lipooligosacáridos que pueden sialinarse, y la exotoxina, que es una ciclomodulina, es decir, que interfiere con el ciclo de la célula eucariota. Al inhibir este ciclo, altera muchas de las funciones normales de las células epiteliales como inmunes y entonces es responsable del daño. Se denomina CDT, Cytolethal Distancing Toxin. Haemophilus ducreyi es una bacteria netamente extracelular. Se adhiere a los componentes de la matriz y poseen proteínas de membrana externa que provocan el depósito de fibrina sobre su superficie, como también una forma de evadir al sistema inmune. Durante el desarrollo de la lesión, que va de pústula, mácula, úlcera, existe también un importante influjo de polimorfonucleares y macrófagos, que van a colaborar, como ya dijimos, con la exotoxina en el desarrollo de la úlcera. Pero la bacteria no puede ser fagocitada porque también contiene otras proteínas de membrana externa que lo impiden. Se han observado individuos asintomáticos, los cuales la bacteria se puede aislar del tracto anorrectal. Todas las infecciones anorrectales de transmisión sexual, ya sea por Neisseria gonorrhoeae, por Chlamydia trachomatis o por Haemophilus ducreyi, generalmente son asintomáticas en el tracto anorrectal. También puede causar una infección mixta con Treponema pallidum que causa el chancro sifilítico. Y en este caso, cuando se encuentran ambas bacterias, se denomina chancro mixto o de Rowlett. Ahora vamos a pasar a Bordetella pertussis, que es un cocobacilo que causa la tos convulsa o tosferina o coqueluche. Esta bacteria, este cocobacilo, se adhiere a las células ciliadas de la nasofaringe. Es la primera que nombramos que se une a las células ciliadas. Y es una bacteria muy particular porque tanto el daño como la evasión del sistema inmune es por acción de las distintas toxinas que produce. Y una de esas toxinas puede colaborar en la adherencia. Es un ejemplo de una bacteria que tiene cápsula pero no le sirve para la patogenicidad. Entonces, cuando a ustedes se les pregunta factores de patogenicidad bacteriana, ustedes el único que se acuerdan es las cápsulas. Bueno, esta es una bacteria que tiene cápsula, pero no es un factor de patogenicidad. Esta es Bordetella pertussis. La adherencia es debida principalmente por la adesina no fimbriada hemaglutinina filamentosa, colaborando también otra adesina no fimbriada como la pertactina. Contiene adhesinas fimbriadas varias, pero no son tan importantes en la adherencia como las otras dos.
El daño la produce la citotoxina traqueal y después la toxina pertussis, como vamos a ver, va a actuar tanto en el daño como en la evasión del sistema inmuno como en la adherencia. Y también posee otra toxina, la de ciclasa, que actúa sobre la evasión del sistema inmune. Por último, tiene una toxina que no es una exotoxina, la dermatonecrótica o DNT, que solamente se libera, acá en color rojo, que solamente se libera cuando se lisa la bacteria. La transcripción de los distintos factores de patogenicidad está regulada por un sistema de dos componentes, que se denomina Bordetella Virulence Gene Activator and Sensor. El patógeno puede pasar de un estado avirulento a un estado virulento y se describen 3 estadios fenotípicos, o sea, no le cambia nada el genotipo, es todo expresión. La fase virulenta, BBG positiva, la fase avirulenta, BBG negativa, y la fase intermedia, BBGI, que es una etapa de transición. Se postula que durante la transmisión de persona a persona, los factores ambientales hacen que la bacteria se encuentre en la fase avirulenta. En el inicio de la colonización del huésped prevalece la fase intermedia que favorece la adherencia y o internalización de la bacteria, mientras que posteriormente, cuando avanza la infección, está presente la fase positiva que favorece la expresión de las toxinas que este sistema regula, alterando los mecanismos de defensa del huésped. El establecimiento, por supuesto, en las células ciliadas de la nasofaringe es por medio de las adhesinas, y la principal, como dijimos, es la hemaglutinina filamentosa. Esta adhesina es la más importante y promueve la adherencia e internalización tanto en las células epiteliales ciliadas como también en los macrófagos, mediante la unión al receptor de los macrófagos CR3. La pertactina colabora en la adherencia y en la internalización, y ya dijimos que las diferentes fibras intervienen, pero no es tan importante. O sea que por un lado la adhesina más importante, la hemaglutinina filamentosa, que permanece adherida a la bacteria, va a hacer que esta bacteria pueda colonizar y entrar dentro de las células epiteliales ciliadas y dentro de los macrófagos, ¿sí? Y en ambas puede sobrevivir. Pero hay una parte de la hemaglutinina filamentosa que es secretada al entorno y actúa como inmunomodulador, ya que induce la liberación de interleuquina 10 de macrófagos, células dendríticas y por lo tanto promueve la inducción de las células Treg. Es decir, que la parte inmunomoduladora de la principal adhesina provoca ya un ambiente antiinflamatorio en el sitio de colonización de la bacteria. La toxina pertussis es una exotoxina que se denomina A más B, donde A es el componente activo y B son todos los demás componentes o subunidades de la toxina que reconocen receptores. Esta toxina, en este caso, el S1 es la parte activa, o sea el A, y S2, S3, 2 subunidades de S4 y S5 es la parte B de la toxina. La toxina pertussis tiene un mecanismo GI dependiente y un mecanismo GI independiente. El mecanismo GI dependiente se da en los macrófagos. La toxina es internalizada por los macrófagos y
inhibe la acción de la proteína GI, es decir, une una una unidad de ADP polirribitol fosfato a la proteína GI. Esta la torna inactiva, por lo tanto, no puede desactivar a la adenilato ciclasa. Y se produce una gran acumulación de AMP cíclico en los macrófagos, que pueden provocar, como veremos luego, la inhibición del quimiotactismo de los macrófagos. O sea, que el mecanismo G-dependiente de la toxina se debe a la acción de la misma sobre los macrófagos. También dijimos que colaboraba en la adherencia y por lo tanto la acción local es la colaboración con la hemaglutinina filamentosa a la unión al macrófago y también a las células epiteliales. Cuando se une al macrófago desencadena y entra al macrófago desencadena el mecanismo GI dependiente y eso provoca la disminución del influjo de neutrófilos en las vías aéreas. Ya dijimos que por un lado la hemaglutina filamentosa que se liberaba al medio ya había producido un ambiente de citoquinas no inflamatorias y también el mecanismo G independiente que forma parte de las subunidades B de la toxina pertussis pueden interactuar con los receptores TLR4 de las células dendríticas y producir una inducción de interleuquina 10, siendo aditivo al efecto que produce la hemaglutinina filamentosa. O sea que localmente va a producir la entrada al macrófago donde desencadena el mecanismo GI dependiente. Y también la subunidad B de la toxina puede interactuar con los TLR4 de las células dendríticas y producir un aumento de la interleuquina 10, favoreciendo todo el ambiente antiinflamatorio que rodea la colonización bacteriana. A la acción sistémica induce linfocitosis, hiperinsulinemia o hipoglucemia y aumenta la sensibilidad a la histamina, todos mecanismos G1 dependientes. La adenilato ciclasa es una toxina bifuncional. Cuando se libera al medio, interactúa principalmente con los polimorfos nucleares, aunque también puede interactuar con los macrófagos, actúa en forma de formadora de poros. La formación de poros en estos polimorfos nucleares hace que entre calcio a su citoplasma. Este calcio junto con la calmodulina que se encuentra en el citoplasma va a activar la función de la toxina como adenilato ciclasa, produciendo la disfunción de los polimorfos nucleares. Por lo tanto la toxina pertussis como la toxina adenilato ciclasa son antifagocitarias. Durante el establecimiento de la bacteria evade la inmunidad innata induciendo mecanismos antiinflamatorios y antifagocitarios. Es muy original. A lo anterior se suma la actividad anticomplementaria de algunas proteínas de su membrana externa que no vamos a nombrar, pero tampoco le sirve, tampoco activan el complemento.
El daño en el epitelio respiratorio es producido por la citotoxina traqueal. ¿Qué es la citotoxina traqueal? Ni más ni menos que un fragmento del péptido glicano. Es un glicopéptido. En realidad, todas las bacterias liberan durante su crecimiento fragmentos del péptido glicano que luego los reciclan y tienen una enzima capaz de recaptarlo y volverlo a poner en su pared. Bordetella pertussis, por evolución, perdió esta enzima. Entonces, eso lo adoptó para causar patología. Hay una gran acumulación en el entorno de la bacteria de fragmentos de péptido glicano, que es la citotoxina traqueal. Esta actúa inhibiendo la síntesis del ADN de las células ciliadas y causando su destrucción. En esta destrucción también te va a colaborar el lipopolisacárido, que en realidad es un lipooligosacárido. La citotoxina traqueal también es capaz de aumentar la interleuquina 1 de los linfocitos y de los macrófagos y causar la febrícula que acompaña a la fiebre, a la tos convulsa. La toxina dermatonecrótica, que se produce cuando se lisa la bacteria, vamos a ver que después la bacteria desaparece del epitelio y ahí empiezan a actuar todas las toxinas, también pueden colaborar para destruir las células ciliadas. La destrucción de las células ciliadas altera el clearance normal del moco y de las bacterias que se encuentran en la nasofaringe. Y este es el factor primordial para causar neumonías. Que la neumonía puede ser primaria por Bordetella pertussis o secundaria por bacterias que se encontraban como flora normal en la nasofaringe. Todo esto se va a ver mejor en la guía 2. Esta es una diapositiva que resume todas las flechas de todos los mecanismos que yo les estuve explicando de los distintos factores de patogenicidad. Por último, nos vamos a dedicar al Bacteroides fragilis. Bueno, es el primer anaerobio que vemos en este teórico, ya que todos los demás, bacterias gram negativas, eran bacterias aerobias y aerobias facultativas, más que todo. Bacteroides fragilis es un cocobacilo gram negativo aerobio no esporulado que resiste las sales biliares y forma parte de nuestra flora normal principalmente en el colon, ya que no es uno de los bacteroides que se pueden encontrar frecuentemente en los genitales externos, uno de los anaerobios que se pueden encontrar frecuentemente en los genitales externos y en la boca donde predomina la prebotela, qué sé yo. Bueno, forman parte de la flora normal del colon. Ustedes saben que en el colon, la flora normal, la más importante es anaeróbica. Y luego sigue la aeróbica como Escherichia coli, Klebsiella, etc. Bacteroides fragilis como comensal, es decir, como flora normal, es muy positivo porque es fuente de energía, modula la expresión de genes involucrada en la absorción de nutrientes, es importante en el desarrollo del tejido linfoideo y regula la inflamación intestinal. También estimula la secreción de defensinas contra potenciales patógenos, uno de ellos Clostridium difficile. Bueno, vamos a analizar la regulación de la inflamación intestinal. ¿Cómo la regula? Bacteroides fragilis es un anaerobio no esporulado que presenta una cápsula. Los polisacáridos de su cápsula son muy especiales. Se denomina del tipo de los suiteriones. ¿Qué significa esto? Que tienen una carga positiva y una carga negativa como los aminoácidos. Estos
polisacáridos capsulares pueden ser reconocidos por dendríticas que se encuentran en la lámina propia o en los nódulos linfáticos mesentéricos. La dendrítica los reconoce y los presenta a las células T CD4. Estas células se van a diferenciar en células Treg, T regulatorias. Por lo tanto, van a secretar interleuquina 10, que es antiinflamatoria. Esta vuelve al lugar del intestino donde estaba la inflamación y la neutraliza. Una inflamación de cualquier tipo puede ser neutralizada por el polisacárido capsular de Bacteroides fragilis cuando se encuentra dentro del colon, porque su polisacárido es un suiterión. Siempre decimos, tanto nosotros como otras áreas, por ejemplo, micología, que cuando se encuentran formando parte de la flora normal, no causan ningún tipo de patología. El problema es cuando salen de su hábitat normal. Se puede producir una ruptura de la barrera intestinal por cualquier motivo, cirugía, apendicitis gangrenosa o perforada, diverticulitis, trauma, cuchillo, cuchilladas, etc. Y las bacterias van a caer dentro de la cavidad peritoneal. Dentro de la cavidad peritoneal también, debido a su cápsula, fácilmente va a activar el mesotelio peritoneal. Esta activación produce un gran influjo de polimorfos nucleares que también se pueden adherir al mesotelio y causar la iniciación de abscesos conteniendo al Bacteroides fragilis, o pueden ser abscesos mixtos con flora aerobia y anaerobia, ya que cuando cae todo el contenido intestinal a la cavidad, también va a arrastrar al resto de la flora normal. Estos abscesos pueden ser peritoneales o retroperitoneales y solamente se pueden eliminar por cirugía. Pero también tenemos que considerar que aunque sea nuestra flora normal, es una bacteria que posee fimbrias, adhesinas no fimbriadas, que le permiten la adherencia a diferentes tejidos, codifica exoenzimas que pueden actuar sobre la matriz extracelular, neuraminidasas que le permiten clivar polisacáridos de la mucina, generando nutrientes y remover ácido siálico de receptores para facilitar la adherencia. También tiene exotoxinas como hemolicinas que pueden actuar sobre células inmunes o no inmunes. Todos estos factores es re importante también, por ejemplo, cuando la bacteria alcanza el tejido subcutáneo. Cuando cae en la cavidad, también puede alcanzar el tejido subcutáneo de la pared de la cavidad peritoneal, ¿no? Causando celulitis. Es una forma de la celulitis después de una ruptura del colon, porque también la puede causar Clostridium perfringens, que causa la celulitis gangrenosa. Por si fuera poco, existen algunas cepas que no forman parte de la flora normal, pero pueden ser adquiridas a través de alimentos, que en su genoma tienen un tramposón conjugativo. Este tramposón codifica una exotoxina, BFT, Bacteroides fragilis toxin, que lo que hace es romper o destruir las sonula adherens de las uniones estrechas del epitelio intestinal y pueden causar diarreas. Es decir, que Bacteroides fragilis tiene lo bueno y lo malo, como todo
como toda bacteria que forma parte de la flora normal cuando sale de su nicho ecológico. Muchas gracias. Cualquier consulta puede ser enviada al departamento y me la remitirán y yo contestaré. Gracias.